Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento, gracias por poder compartir tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser viva, eficaz, especialmente a aquellos que aún no te conocen y a aquellos, Señor, que aún están solamente como oidores de tu palabra, que puedan ser hacedores de tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, el tema de hoy No he venido a llamar a justos, sino al pecador al arrepentimiento. ahí está, dice, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Contrólame por favor el tiempo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, todos los que estén ahí en su casa, todos los que tengan una Biblia y quieran compartir la palabra de Dios con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, el versículo 10 al 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús termina aquí diciendo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es nuestro tema que en esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes. Y en este texto, Jesús estaba en la casa de un hombre llamado Mateo, que había sido llamado por Jesús. Este hombre abrió su casa y invitó a Jesús y a sus discípulos a compartir la mesa con ellos. Y viendo, dice esto, los fariseos, dice que dijeron a sus discípulos que por qué Jesús compartía la mesa con publicanos y pecadores. Ahora, ¿quién eran esos publicanos? ¿Y quiénes eran esos pecadores que estaban a la mesa? Mateo era una persona que dice que estaba sentado en la mesa de los tributos. Él era un cobrador de impuestos. Y por lo tanto, Mateo era considerado para que podamos entender, era considerado un traidor de la patria. Traidor de la patria porque el que cobraba impuestos cobraba para el imperio romano. Y Mateo trabajaba y daba una buena parte del dinero que cobraba, daba a Roma, y también ellos cobraban impuestos a todos los que llegaban por barco hacia
esta ciudad de Capernaum, que era una ciudad marítima donde tenía un puerto, y toda la mercadería que entraba por ese lugar, ellos recaudaban el impuesto. Ahora bien, se estaba esperando a un Mesías, a un Salvador, que iba a venir para librarles del yugo, de la esclavitud. Y ellos pensaban, ellos creían, aún en algún momento, ellos fueron a Jesús y quisieron hacerle rey. Ellos pensaban que el gobierno, el reino, se iba a establecer a través de Jesús, ya que muchos decían que él era el Mesías. Pero ellos querían establecer un reino de un nivel humano. Ellos tal vez pensaban que Jesús iba a tomar las armas y iba a liderar una rebelión. Pero dice en Mateo capítulo 4, verso 17, dice que Jesús empezó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el gobierno de los cielos y el gobierno humano? Hay una gran diferencia. Nosotros estamos aquí viviendo bajo el gobierno humano. Y si nosotros analizamos los tiempos y cómo estamos viviendo bajo este gobierno, este dominio del ser humano, podemos encontrar muchas faltas, así como había en ese momento, por lo cual este hombre era discriminado, era en ocasiones, muchos de ellos eran atacados y eran muertos por aquellos rebeldes que querían devolver el reino a Israel. Ellos eran fanáticos, los fariseos, y ellos querían que Roma, con todo su poder, querían rebelarse. Tal así es que en el año 67 después de Cristo comenzó una gran revolución de los judíos en contra de los romanos, a tal punto que terminaron quemando y terminaron saqueando toda Jerusalén. Y muchas personas fueron muertas en aquella oportunidad. Pero este Mateo era una persona a la cual Jesús había llamado. Pero Jesús había llamado ya con un plan y con un propósito. ¿Por qué? Porque Mateo era uno de los pocos seguramente que en aquella época sabía leer, sabía escribir, y también por trabajar en esa área, Mateo dominaba algunas de las lenguas que se hablaban en el entonces, tanto sea el hebreo como el arameo y el griego también, en el cual fue escrito este libro de Mateo, que es un tema que hoy no lo vamos a tocar y no lo vamos a profundizar. Pero sí se cree que Mateo era una de las personas que recopilaba todos los datos, todos los dichos de Jesús, Todo lo que Jesús hablaba, Mateo fue llamado exclusivamente para eso, para hacer una recopilación
de los dichos de Jesús. Me encanta ese pasaje que dice en Lucas 24:44, dice que así estaba establecido y así fue necesario. Y ahí termina diciendo que el Cristo tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero quiero hacer un paréntesis en esta historia de Mateo y quiero introducirme un poco. También dice que había, aparte de Mateo, otros que eran pecadores. Ahora, ¿cómo ellos sabían o cómo ellos podían distinguir quién era un pecador de quién era una persona justa, limpia, delante de Dios? Hay un versículo que ha estado trabajando mucho en mi mente. Dice... Maili está dando soporte nomás. Mirando a Sara. Dicen que hable Maili. Isaías 59:2. Dice que vuestras iniquidades, vuestros pecados, dice, han hecho división entre Dios y los hombres. El pecado es como un virus, podemos decir, que ha infectado, que infectó al hombre desde nuestros padres, desde Adán y Eva. Estos hombres, nosotros, la creación ha sido infectada con este virus del pecado. Y ese pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y quiero repetir, hermanos y amigos, tú que todavía tal vez no conoces a Dios o tal vez has escuchado hablar, Dios dice que el hombre está separado de Dios. Dice que Él a lo suyo vino y dice que los suyos tampoco le recibieron. Y ahí dice que más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Él les da potestad. Él les da un poder para ser un hijo de Dios, porque la creación está separada de Dios. Una vez me dijo una persona, me dice, todos somos hijos de Dios. Y yo estoy seguro que ustedes ya habrán escuchado eso, de que todos somos hijos de Dios. Yo no sabe, pero algo sencillo, que todos son criaturas de Dios, pero no son hijos. Para se tornar hijo necesita ser algo y nem todos estão dispuestos a hacer eso. Ser adoptados como hijos de Dios es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la conexión con Dios. El hombre tiene el espíritu de vida, que es el espíritu que está allí para ser conectado con Dios. Si usted tiene el auto, usted tiene el motor, pero usted no tiene el combustible, ese motor no va a funcionar. Es un ejemplo muy sencillo. Y ese motor también necesita del aceite, que es el Espíritu Santo, en ese motor. Porque dice que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y allí vemos a los fariseos. Ellos
que se sentaban en la cátedra de Moisés, ellos estaban diciendo que ahí había personas que eran pecadores. En Mateo sí ya se sabía que era un traidor de la patria, o tal vez alguien que vende a su patria y cobra impuesto de sus hermanos a través del gobierno de Roma. Pero que sabemos que somos pecadores, eso todos lo sabemos. Dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Dice que todos saben y todos sabemos de que hay un tiempo establecido para los hombres. Hay un tiempo establecido de vida para el hombre, para el ser humano. Y luego el juicio. Dice Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez y luego el juicio. Y luego viene el juicio. Y ahí vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Ahí vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Y tengo también otra persona que también se acercó a Jesús, que quiero compartir con ustedes ahí donde estamos en la lectura, pero en Mateo, capítulo 8, el versículo 1. Y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció de él. Dice aquí, ¿cómo? Que había un hombre leproso. Y este hombre se acerca y se postra delante de Dios. La lepra es sentido de pecado. Se creía que el leproso era por un juicio de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer este leproso? Vivía separado de las demás personas. El leproso era una persona que vivía aislado, vivía en un lugar aislado del resto de las personas. Por eso esta persona viene y se acerca y se postra delante de Jesús y le dice: si quieres. Ahí vemos lo que Jesús le dice a Mateo y a los fariseos. Le dice: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los necesitados. Yo vine para esas personas. Ahora, lo que podemos resumir aquí es que todos pecamos y todos fuimos separados de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Él envió a un Salvador. Él envió a un Salvador. Él envió a morir a alguien en nuestro lugar. Él envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Por cada uno de nosotros, Él vino a dar su vida. ¿Y sabes cuánto sufrió? ¿Cuánto cargó en la cruz? Esa cruz pesada. Dice que Él cargó con nuestros dolores y con nuestra enfermedad sobre esa cruz. Y allí Él fue injuriado.
Él sufrió. A Él le dijeron, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Él sabía que Él tenía que cumplir con el plan de Dios. Él dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tema, esa es la misericordia de Dios. Dice que Él, aquí donde estamos leyendo en el 9:13, dice, misericordia quiero. Y Dios quiere arrepentimiento. Hay una palabra que hemos estado viendo estos días. Quiero que mi esposa lea esa palabra. La palabra es... Redimir. Redimir. Estávamos buscando hoje no dicionário o significado dessa palavra, né? Que se diz, o significado dele na Bíblia, porque por aí se for mirar o significado em el verbo, que seja em la gramática, te sale outro, pero em la Bíblia quer dizer resgatar ou sacar de esclavitud al cautivo mediante preço, comprar de novo algo que se ha vendido, possuído ou tenido por alguma razão ou título, dicho de quem cancela seu direito ou de quem consigue la liberação, deixar livre algo hipotecado, empenhado ou sujeito a outro gravame, poner termo, librar de uma obrigação o extinguirla. Bien. Dice entonces, redimir quiere decir dejar libre. Dejar libre. O sea, nuestra culpa queda sin efecto. O sea, pero no sin que antes alguien pague el precio. Porque cuando alguien comete una infracción, cuando va al juez, el juez dice, bueno, esta es la sentencia y alguien tiene que pagar el precio. Y así fue como sucedió. Alguien nos redimió. Dice en Primera de Juan que Él es nuestra propiciación. La propiciación es el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros teníamos que cargar con el pecado. Él pagó por nuestras deudas. Y por último, voy a leer un versículo para terminar, para encerrar, y voy a dar el último ejemplo que tenemos aquí, del hijo pródigo. Lucas capítulo, mi amor, si podés leer, 17, Lucas 15, 17. E volvendo em si, dijo, quantos jornaleiros em casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, e lhe direi, Padre, é pecado contra el cielo e contra ti. Já não sou digno de ser chamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleiros. E levantando-se, vino a su padre, e quando aún estava lejos, lo viu su padre, e foi movido a misericórdia, e curió, e se echó sobre su cuello, y lo besó. Ahí está. Muy bien, gracias. Ahí dice, vemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué hizo este que se había ido de la casa de su padre? Dijo, y volviendo en sí, dice, o sea, pensó dentro de sí, de su corazón, de su mente, pensó y dijo, ¿qué voy a hacer? Y pensó. Y yo quiero que tú pienses en esta noche, que hagas un examen de tu situación delante de Dios. Que pienses, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida con Dios? Como ya dijimos, nuestro tema de hoy
no es para los que están sanos, es para los que están enfermos. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Tal vez tú te encuentres en esa situación, tal vez tú estés alejado de Dios y hoy necesites volver a tu Padre Celestial, al que te creó. Este muchacho, este joven dijo: me levantaré e iré. Hoy debes levantarte. Dios dice que hoy es el día de salvación. No dejes para mañana, haz hoy tu decisión por Cristo. Cristo vino y murió por ti en la cruz, para redimirte, para salvarte. Dice en Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, dice: si creyeres con tu corazón que Jesús es el Cristo, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Yo no sé cuál es tu situación y no sé de dónde tú estás mirando, o cuando tú vas a ver este anuncio, porque Dios ruega por medio de nosotros: reconciliaos con Dios, vuélvete a Dios. Él te ama, así como ese leproso que estaba en esa situación se postró delante del Padre. Y tal vez tú no sepas, tal vez tú no sepas cómo hacer para encontrarte con Dios. Hay una palabra en Jeremías, y la palabra dice así, dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Y dice la palabra de Dios, dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Y el nombre es Jesucristo. Él es el camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y fuera de Él nadie viene al Padre. Tú no puedes entrar por otro camino que no sea por Jesucristo. Por eso en esta noche te estamos diciendo: ven a Cristo. Clama a mí y yo te responderé. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca a Jesús como tu Salvador, yo te invito que busques una Biblia, que la leas, que busques una iglesia donde congregarte, donde escuchar la palabra de Dios. Y Dios va a empezar una obra en tu vida. Estamos viviendo un tiempo difícil en donde Dios está hablando de muchas maneras. Queremos que Dios te bendiga en esta noche y que bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Y queremos pedir oración. ¿Por quién más?